comenzando en Josué. Y estoy seguro, Rafa, tal vez me vas a ir ayudando poniendo algunos de los pasajes que vayamos viendo acá por la gracia de Dios. Pero el Señor tiene sus maneras y sus formas de hacer las cosas, ¿sí? Y realmente cuando el Señor habla, cuando el Señor hace, cuando el Señor dice, Él no miente, Él nunca miente. Y es un verdadero privilegio poder ser parte, cada uno de nosotros los que estamos aquí presentes, de un tiempo hermoso y maravilloso que el Señor está trayendo en esta temporada acá en la congregación, llevándonos a que nosotros podamos como iglesia entender que Jesús está eh, interesado por utilizar lo que está pasando aquí en esta casa, lo que el Señor Jesús está haciendo aquí en medio nuestro, para poder llevarlo incluso a las naciones. Amén. ¿Lo crees? Sí. Y una de las cosas que realmente me apasiona y me emociona de lo que está sucediendo en este momento es cómo el Señor Jesús está trabajando de una manera hermosa, preciosa y ordenada. Eh, si ustedes ven esa imagen, perdón Rafa, yo sé que te estoy volviendo loco porque vas y vuelves, pero tal vez puedes poner esa imagen y congélalo con el freeze para que se quede esa imagen mientras tanto ahí y después me ayudas a buscar. Pero el Señor ha abierto un tiempo durante esta ventana de oportunidad, durante este kairos, si quieres. La palabra kairos en el griego, o kairos, como sea que quieras pronunciarlo, significa una ventana de oportunidad. Es un espacio de tiempo que el Señor Jesús abre para que se presenten oportunidades que antes de esa oportunidad no habían sido presentadas, ¿sí? Antes de ese tiempo no estábamos ya sea listos como iglesia, no estábamos listos individualmente, o el Señor también por otro lado estaba simplemente esperando y aguardando para que Él pueda. La palabra de Dios nos habla acerca de la manifestación constante de la revelación de Cristo Jesús. Cuando tú ves los 7 rollos, nos dice que un rollo en realidad con 7 sellos. Cuando tú vas quitando cada uno de esos sellos, te habla acerca de cómo el Señor se revela constantemente, se revela continuamente de diferentes maneras con un objetivo de poder mostrar toda su revelación, ¿sí? El apóstol Pablo nos enseña que nosotros todavía no vemos con claridad cómo hemos de ser, pero cuando Cristo se manifieste le veremos claramente. Y porque le veremos tal cual Él es, nos dice la palabra. Entonces necesitamos entender que es un proceso en la vida de cada uno de nosotros de manera individual, pero también de manera congregacional, lo que el Señor está haciendo en su iglesia. Y creo que como casa, como congregación, una parte más del cuerpo de Cristo, ¿sí? Como congregación de forma específica, Dios ha abierto un tiempo realmente hermoso y precioso aquí en la congregación para que podamos tener la oportunidad de cerrar brechas. Muy bien, ¿y cerrar brechas en qué sentido? La visión en esta casa es poder preparar a la novia a través de la palabra de Dios. Y cuando hablamos acerca de eso, hay muchas cosas que están en medio. Desde, por ejemplo, conceptos de quién es la novia. Algunos pueden decir, no, yo creo que la novia es toda la iglesia. Otros pueden decir, no, yo creo que no es toda la iglesia. Otros dicen, no, yo creo que no sé ni siquiera quién es la novia. Es más, ¿quién es el novio? No sé de qué rayos están hablando, ¿verdad? Entonces, hay diferentes situaciones y diferentes posiciones dentro de una misma iglesia. El que uno asiste a una iglesia, que el Señor les bendiga, bienvenidas, por cierto, quería darles la bienvenida, espero que se sientan a gusto, se sientan en casa, sean bienvenidas a esta casa. El Señor los bendiga de sobremanera, ¿sí? La primera vez pueden ser visita, a partir de la segunda vez son parte de la familia, así que esperamos que ustedes puedan acompañarnos cuando sea que tengan en su corazón. Pero en una iglesia, y es bueno tenerte, querida, te he extrañado, hace tiempo que no estás.
Pero en una iglesia tú tienes que entender que hay diferentes personas con diferentes motivaciones y diferentes necesidades por las que vienen a la casa, ¿sí? Dios te bendiga, un placer, que el Señor te bendiga, bienvenida, bienvenida Mayra, es bueno tenerte aquí en la casa, es bueno verte, ¿sí? Pero tienes que entender de que son diferentes las necesidades que tenemos cuando nos acercamos a Dios. Venimos por diferentes motivos, con diferente corazón, obviamente y naturalmente con diferente actitud muchas veces. Por eso es de que es tan hermoso y precioso trabajar con el cuerpo de Cristo, aunque a veces te sacan de las casillas, ¿no? Pero es tan diverso el cuerpo. Bienvenida, Chelita. No, mentira, nuestra amada Chelita que está aquí de Cochabamba se quedó por una omisión en cuanto a pasajes, pero yo creo que el Señor te tiene para esta palabra también, ¿sí? Pero esa es la manera en cómo el cuerpo de Cristo es. No podemos evitar nosotros ser lo que somos como cuerpo y pensar de que no, es que todos cuando vamos a la iglesia todos saben todo. Ya saben para qué están en la iglesia, saben a dónde estamos apuntando, todos saben que tienen que leer la Biblia, todos saben cómo tienen que leer la Biblia, todos saben que tienen que ser bautizados, qué tipo de bautizos son los que tienen que haber. Y eso es imposible, ¿entiendes? Es imposible que en una manera, si es que vamos a aprender el consejo completo de la palabra de Dios, es imposible que pensemos que asistiendo una vez a la semana a la iglesia, vayamos a conocer todos los detalles necesarios para nuestro crecimiento espiritual. Es como que tú y yo mandásemos a nuestros hijos, ¿te imaginas? Bueno, los hijos van a decir amén a esto, ¿no? Pero ¿te imaginas mandar a nuestros hijos una sola vez a la semana durante 2 horas? Y que por cierto, de esas 2 horas pueden llegar a la hora que les da la gana. Pueden entrar y salir cuando sea que les da la gana. Pueden dormirse durante la clase si les da la gana. Pueden salir a comprar, ay, es que me ha dado hambre, entonces puedo salir y comprarme algo porque no, es que el profe tiene que entender de que yo tengo hambre, así que yo tengo que comer ahorita. O sea, se dan cuenta, hacemos de la iglesia como si fuera una cuestión tan ligera, ¿verdad? Entramos, salimos y bueno, ese es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Es así como funciona el cuerpo. Por eso es de que Dios, como es un Dios de orden, Él pone a personas que puedan ser la cabeza de las congregaciones, los pastores, los maestros, tú puedes ver esto en Eclesiastés, ellos son los que tienen que estar afirmando estas verdades como martillando un clavo en una pared. Tienen que ser capaces de hacer un trabajo para que la gente no vaya solamente a sentarse, calentar la silla, que en invierno peor, más te toma calentar la silla, ¿no es cierto? Entonces, no ese es el objetivo. Los pastores deberían tener un corazón para que puedan enseñar y puedan llegar a todas las personas. Entonces, como te decía, aprovechando que hay personas nuevas también hoy, a quienes estoy seguro muchas otras personas terminando este servicio también se van a acercar para poder darles la bienvenida, pero esta congregación, esta iglesia tiene un objetivo, una visión. La visión es preparar a la novia. Que la novia pueda estar preparada para cuando venga el Cordero, para cuando venga el novio, para cuando venga Jesús. Y la manera en cómo el Señor nos ha hablado desde el inicio, y no a nosotros como pastores. Nosotros como pastores estamos sujetos a nuestro pastor, el hermano Sam Green. Él como varón de Dios, como pastor, también está sujeto a su pastor, el hermano Dan Duke, y a un presbiterio de hombres y mujeres que hablan a su vida. Asimismo, ellos también están sujetos. O sea, tienes que entender de que hay un principio de sujeción. No es de que a alguien se le ocurrió en la cabeza, ay, qué lindo, haremos pues iglesia. A ver, conozco 3 personas, abriremos una congre. A diferencia de muchas otras congres, porque algunas congres así se abren. Es más, algunos, no, me salgo de esta iglesia. ¿Quién quiere irse conmigo? Voy a abrir una iglesia y se salen, ¿no es cierto? Y así abren iglesias. Esa no es la manera, ese no es cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, por la gracia de Dios esto ha sido levantado de una manera ordenada. Pero por eso Dios pone a personas que puedan guiar. Los pastores no se supone que son... El pastor no tiene que estar hablándote a tu vida para que te diga qué tienes que hacer. ¿Sabías eso? El pastor
lo que te tiene que decir qué tienes que hacer es esto, la palabra de Dios. No un hombre, no una mujer. El problema es de que tenemos a personas en las iglesias y también las tenemos aquí en la congregación de Narrow Way, personas que tienen su Biblia pero no saben por dónde empezar. Es más, no saben ni siquiera, mucha gente, háblame Señor Jesús, háblame. Hago este ejemplo y no sabes cuánta gente, pastores, me dicen, oye, pero pastor, yo también hacía eso. Así me habla el Señor, háblame Señor Jesús, háblame. Aleluya. Palabras de Jehová que vino a Jeremías, justo me llamo Jeremías. En días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a la casa de los recabitas, habla con ellos, introdúcelos en la casa de Jehová, en los aposentos, dales de beber vino. Señor, ¿me estás diciendo que tengo que ir a tomar vino? Y no tenemos la menor idea de cómo, por dónde, cuándo, por qué leer la Biblia. Y pensamos que yendo a la iglesia durante 2 horas, pastor, usted se toma 3 horas y media. Claro, porque tengo que esperar a que llegues. Hasta que llegues, entonces te estamos esperando, aleluya. Entonces, pero te das cuenta, pensamos que con 2 horitas, 1 horita y media, ni qué decir en las otras iglesias. Las iglesias, ¿no es cierto?, que están tan enmarcadas por horarios, como tienen otro servicio después de más les vale que saquen a la gente antes. Entonces el mensaje está enmarcado para que sea un mensaje enlatado, un mensaje ya tan pum, 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 pum. Es más, te dicen cuánto tiempo tienes. Ahí atrás no tienen relojes, sino que tienen cronómetros en descuento del tiempo y te está diciendo te quedan 5 minutos. Peor cuando están conectados a televisión, porque sabes de que cada minuto en televisión cuesta y todo. O sea, y tienen que sacar a la gente y la gente va, se sienta, sí, amén, aleluya, listo. ¿Cómo era el mensaje? No sé, no tengo idea, solo voy a la iglesia. Y eso no es ser discípulos. Eso no es lo que Jesús nos dijo cuando nos enseña la palabra, id por todo el mundo y haced discípulos en las naciones. Entonces, ser discipulado es un proceso, ¿sí? Y ese proceso toma tiempo. Sí, en esta casa tenemos un discipulado profundamente establecido. Y establecido desde el principio. El discipulado más profundo y más, ¿cuál es la palabra que quiero utilizar? Más extenso, más exhaustivo que tenemos en esta congregación es la escuela bíblica. Pero algunas personas dicen escuela bíblica es así como que, no, yo no quiero ser pastor. No se llama escuela de pastores. No es que de la escuela bíblica salen todos pastores. Ese es el concepto erróneo que se tiene en la iglesia hoy en día. Escuela bíblica es para salir pastor. Yo no quiero ser pastor. Yo tampoco quería. Y algunas veces tampoco quiero. Sí, pero soy, ¿verdad? Entonces, y no soy porque he salido de la escuela bíblica. La escuela bíblica, ¿qué te enseñan en la escuela bíblica? La Biblia. Y es sorprendente, hay un montón de gente que va a la escuela bíblica, se sienta y no trae Biblia. Es así como agarrar y decir, ¿y a qué viniste? Quiero aprender, pero ¿cómo? ¿De dónde vas a aprender? Si no, es que ¿para qué voy a traer mi Biblia si ni sé dónde están esos libros? ¿Viste? Entonces es un problema que ocurre en todo el cuerpo de Cristo, de una manera sistemática, lastimosamente. Entonces, sí tenemos en esta congregación un discipulado profundo y exhaustivo, donde la gente que se sienta bajo las Escrituras llega a conocer cosas realmente profundas, realmente hermosas, pero a veces cuando empieza a llegar gente nueva, o cuando tienes personas recién convertidas, o cuando tienes gente que nunca, no saben ni siquiera, le dices, abre tu Biblia por favor en Juan. Y dices, a ver, voy a abrir en Juan. Ábrete por favor en Juan, ábrete en Juan, ábrete en Juan. Señor, tú quieres hablarnos de Juan, por favor, ábrete en Juan, ábrete en Juan, ábrete en Juan, ábrete en Juan. 2 Reyes, 17, 18, 2 Reyes. Ucha, ¿dónde habían 2 reyes, pastor? O sea, no sabemos absolutamente nada. Entonces, obviamente se generan brechas. Se generan brechas en las iglesias. Y lo que el Señor nos ha hablado durante este tiempo, durante esta ventana de oportunidad, y quiero recalcar en eso, es una ventana de oportunidad, la cual
está abierta para toda la congregación. Que toda la congregación vaya a tomar esa oportunidad, no lo sé. ¿Me importa de que todos lo tomen? Claro que sí. ¿Pero puedo obligar a que todos pasen por esa ventana? Claro que no. Porque cada persona busca lo que quiere encontrar. Algunos simplemente piensan de que yendo a la iglesia es como para ir, como en la iglesia católica, ¿sí? Y perdón, necesito ser bien claro y bien abierto, ¿sí? Pero la iglesia católica tiene una forma de que la gente va a la iglesia católica para expiar sus culpas. Entonces, mientras tú vas a la iglesia, te sientas, no importa, 15 minutos estás, el sermón además, por eso pensamos de que los pastores tienen que ser como los curas. 15 minutitos tu sermón y listo, déjanos ir, o sea, tengo vida, pastor. Y Jesús, si nosotros hubiéramos estado, si Jesús hubiera venido en este tiempo, yo no sé si hubiera alcanzado a tener 12 discípulos. Porque chica, nuestras vidas ya están pues tan programadas y esa es nuestra respuesta en la iglesia. Oye, ¿qué les pasa en esta iglesia? ¿No tienen vida? Y Jesús, ¿sabes cómo enseñó? Dijo, ¿quieres seguirme? ¿Se acuerdan de la gente que les decía, yo quiero seguirte, Señor, quiero ser? Jesús les decía, ok, me vas a seguir. Deja todo lo que tienes. Te voy a enseñar cómo me sigues. Cualquiera que quiera ganar su vida, la va a perder si me sigue. Entonces me tengo que cortar las venas, no seas cabeza, un bibliazo te voy a dar. Pero si quieres seguir a Jesús, tienes que estar dispuesto a perder tu vida. Pero luego explica y dice, cualquiera que pierda su vida por seguirme, la va a ganar. Entonces yo sé, amados, hablamos, personas incluso ha empezado esto el discipulado y dicen, o sea, 8 reuniones más a la semana, ¿qué vida vamos a tener? ¿Cuándo vamos a tener familia? ¿Cuándo voy a ir al cine? ¿Cuándo voy a poder ir? ¿Y cuándo me voy a arreglar? Claro, dejar así aquí soltero para siempre. Y tienes que entender que lo que pasa es que hoy en día el modelo de iglesia, o en realidad el concepto de iglesia que tenemos los seres humanos, está tan alejado del modelo bíblico, del modelo de la iglesia primitiva. Y hoy te quiero hablar acerca de una parte de lo que fue el modelo bíblico en la iglesia primitiva. ¿Y por qué esa iglesia primitiva tenía un crecimiento? Y no estoy hablando numeral. Por cierto, para las personas que no lo saben, si hasta ahora no te has dado cuenta, termina de escucharme en este mensaje y vas a ver cuántas veces te habré ofendido al hablar en este mensaje. Y tienes que entender de que esta iglesia no tiene una visión. Nuestro objetivo no es crecer numeralmente. No es crecer en cantidad de gente. Al final, el que se tiene que encargar de ese crecimiento es Jesús. Dios daba el crecimiento a la iglesia, dice la palabra. No era el hombre. El problema es de que el hombre se ha mal acostumbrado a buscar fórmulas, a buscar métodos, a buscar, ¿no es cierto?, maneras en que no, este método va a dar crecimiento a la iglesia. Y pensamos que crecer la iglesia quiere decir de que crezca el número de gente. ¿Para qué necesitas más gente si la gente que está no sabe nada? Hacemos entonces, ahí sí nos equivocamos y hacemos que el cristianismo se convierta en una religión, cuando en realidad el cristianismo debería ser un estilo de vida. Un estilo de vida. Estilo de vida implica que todos los días estoy caminando de esa manera. Entonces, cuando comparamos la palabra de Dios a nuestro concepto de lo que es iglesia, podemos abrir nuestros ojos muchos y decir, uy, estoy tan equivocado, porque yo quiero tener tiempo para hacer mis cosas y el Señor dice, dame tu vida. No dice, dame tu tiempo, dame tu vida. Y al darle nuestra vida, todo nuestro tiempo se queda con Él. Buenas tardes, amada. Pero ¿qué pasa? Cuando termina todo eso, al final de todo, Jesús dice, si tú rindes tu vida a mí, en realidad la vas a ganar. ¿Por qué? Porque Él empieza en nuestro rendir de nuestra vida, comienza a darnos los anhelos verdaderos de nuestro corazón.
Y eso no quiere decir que te va a dar el Ford Mustang Shelby que querías toda tu vida. Qué sad. Pero empiezas tú a rendir tu vida y empiezas a tener los deseos que Él tiene en su corazón. Y así entonces se vuelve fácil que te dé los anhelos de tu corazón, porque tus anhelos ahora son los suyos. Y quizás te vaya a dar un Ford Mustang Shelby. Algunos, no sé. Entonces quiero hablarte acerca de la necesidad, y esto va a secundar todo aquello que ha estado pasando, ¿sí? Solamente tenemos una semana de haber empezado este discipulado. Una semana. ¿Sabes cuáles han sido algunos de los testimonios de las personas en los grupos? Y algunos de ustedes saben por qué han estado ahí. En solo una semana hay gente que ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador. Ahí en las casas. ¿Se han dado cuenta de solamente, sabes cómo ha sido en algunos casos? Solamente presentándose y diciendo qué haces. La gente haya sido guiada a la necesidad de reconocer, oye, ¿sabes qué? Yo nunca creo que he hecho esa confesión de fe. Hay gente que ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Y de entre aquellas personas, un sordo más. Oh, gloria, no están entendiendo. Porque algunas personas no entienden lo que significa que un sordo pueda hablar en lenguas. Hay milagros de personas que nunca jamás hubieran pensado. Incluso familias que estaban ahí así como que, ay, no sé, es que, ¿qué dirá? Porque viste, están abriendo las casas para que puedan abrir tiempo para estar siendo enseñados. Y algunos están ahí, no sé, es que por ahí tengo un problema, y si me hace un problemón, y si me botas de la casa, ¿no ves? Su patrón, ¿no ves? ¿Sabes qué ha pasado con los patrones o las patronas? Porque también hay patronas, por si no sabías. Han confesado a Jesús y han sido llenos del Espíritu Santo hablando en lenguas. Gente ha estado siendo sana. Ahora, yo te voy a llevar por varios pasajes esta tarde en las Escrituras para que tú y yo podamos ver el modelo bíblico. ¿Qué es lo que Jesús hacía? Es necesario, es imprescindible el poder estar en el templo. En ese tiempo nos habla acerca de la sinagoga. Y es importante porque en ese lugar somos formados. Por eso la palabra de Dios nos dice en Efesios 4, ¿verdad? En realidad versículo 11, nos dice que Jesús constituyó los 5 ministerios. Jesús constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero el trabajo de estos es para que edifiquen a los santos. Pero hoy en día, ¿qué es lo que hacemos en las iglesias? El trabajo de los pastores es sacar plata para que los pastores edifiquen su reino. Y por eso desde que se tienen modelos es para crecimiento numeral de la iglesia. Los pastores deberían estarse ocupando y preocupando de que haya un crecimiento espiritual en la vida de cada uno de ellos. Porque ese crecimiento va a hacer de que esta persona pueda ser madura como para poder compartir aquello que ha recibido a otra. Porque dice, esto lo hacen para que los santos hagan la obra del ministerio. Lo que ocurría en la primera iglesia, la iglesia primitiva, es que no solo se reunían en el templo, no solo se reunían en ese entonces para los judíos la sinagoga, ¿sí? No llames la casa de Dios en el Nuevo Testamento sinagoga a menos de que seas judío y estés yendo a la sinagoga de Obrajes, ¿sí? Porque te vas a meter en problemas con los judíos y algunos creyentes van a decir, sí, amén, somos judíos mesiánicos, ¿no? Y ahí se meten en problemas, ¿sí? Pero
era el templo. Y es necesario que estemos en el templo. Pero además del templo, el Señor Jesús estableció en el Nuevo Testamento, y aunque no lo creas, empieza todo desde el primer lugar en que Israel empieza a conquistar. Hay una revelación acerca de hacer iglesia en las casas. ¿Sí? De hacer iglesia en las casas. Llevar la iglesia a las casas. En realidad, si somos bíblicos al respecto, tú eres la iglesia. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Pablo les decía, ¿no saben que ustedes son ese templo? ¿Y por qué crees que les explica esto a los corintios? Porque los corintios no sabían que ellos eran templo. Pero acompáñame volando, por favor. Vamos a comenzar con algunos pasajes. Josué 2:18. Recién vamos a comenzar, pastor. Sí, no te preocupes. Josué 2:18. El contexto es que entraron los espías a Jericó, el lugar, la primera ciudad para la tierra prometida, y entran y allí estaba esta ramera. ¿Se acuerdan ustedes de esta ramera que tenía una casa ahí en la pared, en el muro, y luego ella los esconde? No los pueden encontrar los enemigos. Les dice, no, ellos ya se han ido, y luego los saca y les dice, ok, escapen, bajen por la ventana y háganse pepa. Porque esta ramera había entendido que desde dentro de la ciudad ella escuchó que el pueblo estaba temeroso de los que estaban allá afuera, de los hijos de Dios, porque habían escuchado de todos los milagros. Entonces le dice, pero una cosa te pido, por favor, necesitas cuando vengan ustedes y conquisten esta tierra, quiero que por favor, yo les estoy extendiendo misericordia, los estoy salvando, ustedes también extiendan misericordia a mí. Y esto es lo que sucede. Le dicen básicamente, ok, nosotros vamos a hacer este juramento. Cuando entremos a tu tierra, nosotros nos vamos a encargar de cuidar tu casa. Pero la pregunta es, ¿cómo sabemos cuál es tu casa? Entonces mira esto, el versículo 18. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana. Un cordón de grana era un cordón rojo, ¿sí? Que es muy importante si alguna vez tú puedes profundizar en esto. El rojo te habla acerca del sacrificio, de la sangre de Jesús. Y dice, a la ventana. No a cualquier lugar, a la ventana. La ventana es un lugar de revelación. Muy bien, pero dice, por la cual nos descolgaste. Y reunirás, si puedes subrayar esto en tu Biblia, reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. A toda la familia de tu padre. Le dice, ahora, ¿se imaginan esto lo que significaba para Rahab? Rahab a lo largo de las escrituras es conocida no solo como Rahab. ¿Alguien sabe cómo se la conoce? Rahab la ramera. Así era, sacaba su tarjeta y decía Rahab la ramera. Ventana número 5, sección número 3, ¿no es cierto? Y te imaginas tú de que le dice, ok, ¿quieres que salvemos a tu casa? Reúne en tu casa. Llámalo a tu papá. Llámala a tu mamá. Llama a tus hermanos. Hay reunión, ¿dónde? En la casa de la ramera. Porque cuando Jesús, escúchame bien, cuando Jesús es manifestado en la casa, aún en la casa de la ramera hay salvación. Es un pecado feísimo para nosotros y para el Señor también, tranquilos, o sea, cuidado. No, para el Señor no, es feísimo. Pero nos está mostrando desde el Antiguo Testamento que la salvación de los gentiles, esta era una ciudad maldita por Dios, si lees el contexto. Pero aún en eso, Rahab la ramera, si lees el resto del pasaje, Rahab la ramera fue salva. ¿Por qué? Porque abrió su casa a la revelación, la ventana de la sangre de Jesús. Ahora, ¿estás listo para este diamante sobre esa hermosa joya?
No solo eso, sino que Rahab, cuando entra en el pueblo de Dios, cuando ella es rescatada de Jericó y la reciben, Rahab termina casándose con un israelita. ¿Y sabes quién desciende de ese linaje? Este israelita era un hijo de Judá. Y de este linaje viene Jesús, el Salvador, a toda la humanidad. ¿Todo por qué? Porque Rahab la ramera estuvo dispuesta a abrir su casa. No tenía una sinagoga, es más, no habían sinagogas en ese tiempo. Para adorar debía haber salido allá fuera del campamento, debía haber ido al tabernáculo, no, es que tienes que ir a la iglesia. Sí, pero abrió su casa. Y en su casa, Dios trajo salvación para ella, para su padre, para su madre, para sus hermanos, para todos cuantos estaban con ella. La primera salvación, esto está buenísimo, gracias Espíritu Santo. La primera salvación de los gentiles en la tierra prometida, ¿sabes dónde se dio? En una casa, no en una iglesia, no en un lugar instituido donde nosotros lo hacemos que sea religioso. Dios nunca quiso que fuera religioso. Por eso es de que yo no puedo, ayer estaba hablando con unos pastores y les decía, yo no entiendo a los pastores, ¿por qué cambian su tono de voz cuando están predicando? Toma nota, a ver, mira a los pastores que escuchas, vas a ver, cambian su tono, aleluya, gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre, oh Jesús, estaba entrando y Jesús dijo, he aquí, yo soy el que soy. Y luego cuando te hablas, sí, hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Yo no entiendo. Viste, hacemos de que la iglesia sea religiosa. Por eso es de que la gente también cuando entra en cierta iglesia, sí, bendecido, shalom, 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 shalom. Ni siquiera saben qué significa shalom. Ni siquiera tienen shalom ellos. Pero lo repiten como si fuera, es el cliché de los cristianos. Pero deberíamos entender que la salvación se revela en un lugar tan simple y sencillo como en la casa. Ven conmigo por favor a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, del 29 al 37. Vamos a leer algunos versículos del 29 al 31 primero, luego vamos a saltar del 32 al 34. Pero acompáñame rápidamente. Marcos 1, 29. Está hablando de Jesús. Y mira cómo dice. Quiero que marques estas palabras y subrayes en tu Biblia, ¿sí? Ahora, por cierto, ya que estamos en esto, ¿sí? Por más de que estamos proyectando la palabra aquí, por favor, no me dejes pescarte teniendo tu Biblia ahí a tu lado cerrada y simplemente mirando ahí adelante. No, ¿para qué voy a buscar si allá la Rafa nos está poniendo? ¿Sí? No, ni se te ocurra dejarme encontrarte así, porque si está pasando eso, si cuando esté pasando por tu lado, puedes ser mi ejemplo tú, si tú tienes tu Biblia cerrada y yo esté pasando por tu lado y veo de que está cerrada, pero estás bien atento allá adelante, ¿sí? Voy a agarrar y pasar y ¡pah! Te voy a dar una en tu cabeza. Y tú vas a saber, porque estoy diciendo, y así clarito para todos los que allá están viendo, les estoy diciendo, sí, así lo voy a hacer. Tú deberías traer tu Biblia a la iglesia. Esto es una ayuda, simplemente no es para que, no, pastor, este pastor allá nos está buscando. Si no, lo vamos a cortar. ¿Amén? Ok. No quieren que les dé un manazo en la cabeza. Mira, subraya en tu Biblia. Al salir de la sinagoga, Jesús salió de la sinagoga y dice, vinieron a casa de Simón y Andrés. Subraya esas dos cosas. Al salir de la sinagoga con un color y con otro color, vinieron a casa de Simón, o sea, de Pedro y Andrés. Estos dos eran hermanos, con Jacobo y Juan. Es importante para otra oportunidad que hablemos acerca de eso. Jacobo y Juan son un remanente, son discípulos. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Mira lo que dice, y enseguida le hablaron de ella.
La pobre suegra de Simón, de Pedro, no tuvo la oportunidad de ir a la sinagoga, al templo. ¿Por qué? Porque estaba con fiebre. ¿Pero qué hizo Jesús? Salió de la sinagoga y fue a la casa. ¿Sí? Ahora, cuando fue a la casa, le hablaron de ella. No es que Jesús entra a la casa así con su bola de cristal. O el Espíritu me muestra, aquí hay una serpiente, digo una suegra, que está enferma de fiebre. Pastor, su suegra. Yo no tengo suegra. Sí, así que es tu problema. Muy bien. Pero, ¿viste? A veces hacemos de que Jesús sea tan etéreo, tan sobrenatural. Camina entrando, pisando huevos, ¿no? Así Jesús. O otros así, simplemente lo ven así como flotando. No. ¿Quieres que Jesús sepa algo que está pasando en tu casa? Tienes que hablarle cuando Jesús esté en casa. ¿De qué es lo que está pasando? No, pero dice la palabra que Jesús lo sabe todo, Él conoce todos nuestros pensamientos. Sí, pero aún así les dijo, ¿no se acuerdan ustedes cuando los ciegos están ahí? Oh, Jesús, ten misericordia de mí. Y Jesús los mira, ellos eran ciegos. Jesús los mira y les dice, ¿qué quieren que les haga? Gracias a Jesús que yo no era uno de esos ciegos. Te prometo, si hubiera sido uno de esos ciegos, vente aquí. Nosotros dos somos ciegos, ¿sí? Y estamos así, cerrando los ojos. Jesús, ten misericordia de mí. ¿Qué quieres que les haga? Escuchan, vámonos. Este es tan ciego como nosotros, no nos ve. Yo me lo llevo al otro ciego. Porque si me pregunta, estoy ciego, ¿qué quieres que te hagas? Así como que, no sé, quiero que me hagas saltar. ¿Qué te parece, güey? Es como cuando sacas cartas y, ay, ¿has traído cartas? ¿Para qué son? Para jugar cacho, güey. No sé, ¿para qué crees que son las cartas? Vamos a jugar cartas. Ahí está el ciego, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué crees que quieres que le haga el ciego? Ah, pero es que Jesús está esperando que nosotros hablemos, que sepamos qué es lo que queremos. Le hablaron de la suegra a Jesús, le dijeron, oye, mi suegra está con fiebre. Por eso es que el chiste, ¿no es cierto? De que por eso Pedro lo engañó y lo traicionó, porque le sanó a la suegra. No va. No va porque le tuvo que hablar. Ahora no sé, por ahí le habló y le dijo, Señor, ya está con fiebre, llévatela de una vez. No creo. Es una buena oportunidad, Jesús. No lo hizo, sí, pero miren lo que dice. Le hablaron de ella, versículo 31, entonces él se acercó. No podía acercarse a la suegra de Pedro, como Pedro tampoco, no, mentira, pero no podía, perdón, no sé por qué a la pobre suegra, pero no podía acercarse Jesús a la suegra de Pedro si Jesús se quedaba en la sinagoga. Alguien tuvo que llevar a Jesús de la sinagoga a su casa. ¿Quieres que haya milagros en tu casa? Necesitas llevar a Jesús a tu casa. ¿Sabes? Hay personas que se acuerdan del mensaje de la unción y de ungir su casa y todo lo demás. Hay personas que han llevado esa unción a la casa de sus padres incluso. ¿Por qué? Porque quieren que Jesús se revele y se manifieste a ellos. Yo lo único que puedo decir es, buen trabajo, hijo. Porque quizás esos padres no pueden venir al templo. Jesús está siempre dispuesto a ir al otro lado, pero alguien lo tiene que llevar. Alguien tiene que ser capaz de abrir su casa y entender la revelación de llevar la iglesia a su casa. Oh, yo doy gracias a Jesús con todo mi corazón por la forma en cómo he sido criado. Sí, han habido cosas feas, han habido cosas malas, han habido, como en toda familia. Pero si algo realmente mis padres me enseñaron, era a hacer iglesia en casa. Es más, la casa que mis padres compraron, se las vendieron, alguna vez les he contado el testimonio, se las vendió la dueña a un precio mucho menor del que ella estaba esperando, simplemente porque Jesús le dijo a la dueña, se las vas a dar a esta familia.
porque ellos van a abrir la casa para que haya iglesia allá en casa. Y no es de que hemos levantado una iglesia en la casa, no, pero se abrían todo el tiempo estaba abierta, habían reuniones todo el tiempo. No podía estar en pijamas porque alguien me veía. Pero hay una revelación acerca de traer a Jesús a la casa. Jesús se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre. Esta es una de las cosas donde Jesús va a actuar. Y esto es lo que el Señor me estaba mostrando. Por eso te pido que me tengas paciencia. Tengo varios pasajes, pero te prometo ahora voy a correr. Ya no voy a hacer más chistes de las suegras. Pero voy a correr en estos siguientes pasajes para que tú puedas entender. Porque esto es lo que Jesús me estaba hablando esta mañana. Cuando la iglesia entienda qué es lo que Jesús puede y quiere hacer en las casas, hoy vamos a terminar de esta manera. Vamos a orar porque cada una de estas manifestaciones que estamos viendo en la palabra comiencen a suceder en las casas a lo largo de los discipulados. Así que si tienes una suegra que no te cae, no abras las puertas de tu casa. No. El Señor la va a salvar, la va a sanar. Inmediatamente le dejó la fiebre y mira lo que dice. Y ella les servía. Por nada más abre las puertas de tu casa. Aleluya. No están entendiendo, pero es una verdadera revelación. Gloria. La suegra te puede servir. Voy a dejar en paz eso, porque algunos se van a hacer un problema y van a decir, con razón me está invitando mi yerno. Se va al cuerno. No. Milagros, mira, en las casas es donde milagros más personales y familiares suceden. Voy a volver a repetirte esto. En las casas, sí, en la iglesia suceden buenos milagros, hermosos milagros. Pero qué cosa más hermosa crees tú, ahora sí, haciendo serios al respecto, qué cosa más hermosa crees tú que es la restauración familiar entre la suegra y el yerno? Porque su corazón tuvo que ser sanado, no solo la fiebre, sino que tuvo que entender, oye, Jesús vino a la casa y el vehículo fue este bruto animal que se ha llevado a mi hija. o a mi hijo. Esta bruta animal, no hay cuidado sea otro bruto animal. Pero te das cuenta, restauraciones familiares suceden cuando sacas a Jesús del templo y lo llevas a la casa. Seguimos leyendo, versículo 32. Cuando llegó la noche, ojo, no dice que Jesús se fue a otro lugar, sigue en el mismo lugar. La suegra les servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿De dónde? De la casa de Pedro. ¿Cuál habrá sido el testimonio que tenía Pedro con su suegra? Que se enteraron que su suegra fue sanada porque Pedro rogó por ella. Yo sé, suena chistoso y gracioso, pero no sé si están entendiendo. Que la ciudad dijo, si la suegra cambió, llevemos a nuestros demonios, o sea, puede con la suegra, con este güey. ¡Gloria! Sé que no sé si tú lo estás pudiendo ver, pero en realidad esto es lo que está pasando. La ciudad se enteró y trajo a sus enfermos y a sus endemoniados al punto de que la puerta estaba, pero se agolpaba la gente y decía, por favor, quiero entrar, quiero que la sanes también a mi suegra, aleluya. Estaba endemoniada, ¿no? Pero mira lo que sigue diciendo, mira lo que dice. Y sanó a muchos de los que estaban enfermos de diversas enfermedades. Porque Pedro tuvo la valentía para decir, Jesús, mi suegra está con fiebre. Mira, de fiebre,
Es así como que, ya, ¿en serio se puede orar porque se le baje la fiebre? Claro que sí. ¿Pero para qué? Si para eso ya hay Dioxadol. A Jesús le interesa hasta lo más mínimo en tu vida y en tu familia, en tu casa. Y si lo más mínimo puede cambiar, porque hubo una sanidad, una restauración familiar, ¿sabes qué puede suceder? Muchas enfermedades, diversas enfermedades van a ser sanadas, porque la gente se va a enterar que en tu casa es una casa que está abierta para que Jesús ministre. Y echó fuera muchos demonios. Y esto entre paréntesis, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Eso es algo muy importante. En la casa, cuando abres la casa para un discipulado, cuando abres la casa para que la iglesia vaya a casa, no dejes hablar a los demonios. ¿Me están escuchando? Especialmente los discipuladores. Me están prestando, más les vale que tomen nota de esto. Por eso es de que Dios ha establecido un orden. Todos podemos hablar en el discipulado, sí, pero los discipuladores tienen una instrucción, no pueden dejar que se vayan por la tangente, que vayan por otras opiniones, por otras cosas. Necesitamos seguir un principio. Ni Jesús dejaba que los demonios hablen. Ahora, no es de que calles a tu suegra. No dejaba que la atención, porque ¿qué pasa cuando de pronto hay una manifestación? ¿No es cierto? Me están entendiendo en ese sentido, ¿no? Y de pronto estaban así las personas y están hablando del bautismo en el Espíritu Santo en una casa y se levanta un demonio así, y todos se van a espantar, van a hacer pepa. No, ahí tienes la autoridad para que en el nombre de Jesús te callas. Yo no voy a aguantar. Porque ¿qué pasa? Cuando hay una manifestación así de los demonios, ¿qué hacen? Simplemente quitan el enfoque de nuestros ojos que están puestos en Jesús y ahora nos enfocamos en los demonios. Por eso es que Jesús, toda vez que hubo una manifestación, Jesús nunca dijo, ¡ay, bolsita, bolsita, traigan Kleenex, liberación! No. Algunos ya se han asustado, ¡ay, quién se está manifestando! No, esa es una tontería. No hay tal cosa como liberación masiva. La liberación es personal. Y no toda liberación, como lo puedes ver en la palabra de Dios, tiene que venir con convulsiones, vómitos. ¡Vomita! ¡Ahora bota! ¡Sopla, sopla! ¡Sale, sale! Oye, a mí me vomitan al lado, yo voy a vomitarle al que me está vomitando. Oh, pero en esas iglesias van a pensar que estoy siendo liberado. Pero ¿dónde pasó esto? En la casa, no en la sinagoga. Ahora en la sinagoga también sucedían estas cosas, pero por un pequeño milagro que sucedió en la casa, sucedió lo siguiente. Mire el versículo 35 al 37. Levantándose muy de mañana y aún siendo muy oscuro, salió Jesús y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, mire el 37, todos te buscan. ¿Dónde le estaban buscando? En la casa. Una vez que abres la casa a la iglesia, te aseguro una cosa, la gente va a ir a buscar a Jesús a tu casa. Oh, gloria al Señor Jesús. La gente va a querer ir desde temprano a buscar a Jesús en tu casa. Yo recuerdo cuando era joven, cuando no tenía idea de qué rayos estaba pasando, me molestaba todo el tiempo, sonaba ding dong, y ahora no tengo que ministrar, papito, a esta persona, tengo que ministrar. Aquí debe estar escuchando uno de ellos. Mauri, ¿te acuerdas tú? ¿Se acuerdan de Mauricio? Mauricio Riveros. No lo pasaba al cuate. Él sabe, tú sabes, Mauri, tú te acuerdas. Pero era así, entraba como si fuera su casa y dice, pero es mi casa, aleluya, es mi mamá, gloria a Dios. Pero ¿cuántas puertas han sido abiertas? A Bolivia, no a esta iglesia, a Bolivia. Porque mi mamá no desistió de ministrar a un muchacho. Quizás creído, ingreído y cualquier otra cosa. Pero
Pero hoy naciones están siendo afectadas porque una casa se abrió. Y así como esa vida te podría dar ejemplos. Tú sabías, si alguien alguna vez ha leído la biografía de Julio César Rival, no es autobiografía, él no ha podido escribir después de muerto, ¿sí? Pero han escrito un libro, la biografía, y hay un evento en esa historia, en la vida de Julio César Rival, donde él tiene una reconciliación con una persona aquí en La Paz, con una persona que habían tenido una brecha muy, muy grande. ¿Sabes dónde sucedió esa reconciliación? En casa de mis papás. Una reconciliación que trajo bendición a toda una nación. Cuando tú y yo entendemos este principio, iglesias en casa. Oh, porque si hubieran tratado de hacer esa reconciliación en el templo, no hubiera ido ni el uno ni el otro. No sabes cuánto intentaron traer esa reconciliación. Pero estaba abierta la casa. Y Julio César vino a la casa. Yo jugaba con sus hijas. Él vino a la casa sin saber que este otro hermano estaba, y este hermano vino sin saber que Julio César iba a estar allá. Y ahí se reconciliaron, se pidieron perdón y lloraron amargamente por todo el tiempo que habían perdido. Pero diles, vamos a la iglesia, te vamos a restaurar públicamente. No hubiera pasado. Milagros sobrenaturales suceden en la casa. Acompáñame a Marcos capítulo 2. Marcos 2. No voy a leer todo este pasaje, pero tú puedes tomar nota del 1 al 12. Pero dice el versículo 1, entró otra vez Jesús en Capernaum después de algunos días. Y subraya, se oyó que estaba en casa. Una de sus ciudades favoritas era Capernaum. Es más, algunos piensan de que era su casa matriz. De allí él salía a todos los lugares. Pero no te habla mucho de una sinagoga, te habla de que Jesús estaba en casa. Y cuando tú lees el resto del pasaje, ¿sí? Tú puedes ver la historia de que se juntaron inmediatamente muchos de manera que no cabían ni aún en la puerta. ¿Y qué es lo que Jesús hacía? Les predicaba la palabra. Y si tú sigues leyendo los otros versículos hasta el versículo 12, nos habla acerca de la vida de este paralítico. ¿Se acuerdan del paralítico? Que 4 personas trataron de traer y llegaron a la puerta, pero la casa estaba repleta. Era así como los testimonios de algunos de los discipuladores y algunas de las personas que están en los diferentes grupos decían, wow, era impresionante, mi casa estaba llena, no había espacio para nadie más. Alístate, porque hoy vamos a orar, porque incluso paralíticos sean llevados en sillas de ruedas a tu casa y esos paralíticos van a caminar. Pero para esto, ya has dicho amén, así que gloria a Dios por eso. Decir qué es lo que se necesita. Necesitas tener el corazón, necesitas tener el corazón que tuvo el dueño o la dueña de casa donde Jesús estaba. Porque estos muchachos, al ver de que no podían entrar, ellos tenían la necesidad de que Jesús haga algo con el paralítico. Entonces, ¿qué hicieron? Se subieron al techo y quitaron las tejas del techo, destaparon el techo. Así que si te tapan el baño, no te rayes, güey. A veces son gajes del oficio de abrir tu casa. O sea, no más diles, ¿me lo puedes destapar? Porque cuando abres tu casa, al abrir tu casa, te estás exponiendo a que puedan suceder cosas. Y cuando tú lees la historia, estaba aquí dentro de mis notas, pero cuando tú lees la historia, no dice nunca que el paralítico salió y subió después al techo y le arregló el techo. Es más, no se sabe qué más hicieron los 4, solamente lo dejaron y es como que ya pelaron, ¿no? No les habla a los otros 4, vio la fe de ellos, pero después no habla más de esos 4 hermanitos. Cuando abres tu casa, tienes que tener una predisposición en tu corazón de que es más importante que Jesús esté en casa y se oiga que Él está en casa. A que termines haciéndote, pero el jarrón de la bisabuela, ¿no ve? Guarda el jarrón de la bisabuela antes de que llegue la gente, aleluya. Y por si acaso mantén una ventanita ahí con una pita de grana para que puedan subir y no tengan que entrar por el techo. Pero un milagro hermoso, precioso, milagros sobrenaturales en las casas.
Ahora déjame darte una parte buena de la revelación de esto, porque nos dice el versículo, ¿dónde está? El versículo 3, 4, dice, como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho. Ahora, quiero que entiendas esto, espiritualmente hablando. Destapar el techo es una de las cosas más gloriosas que puede suceder en tu casa. Porque tal vez tú no tendrías esa idea, pero el que abras tu casa a la iglesia para que la iglesia pueda reunirse ahí. Ahora, están entendiendo, ¿no ve? La iglesia en números más reducidos, no todos vamos a ir a tu casa, ¿no ve? ¿Sí? Pero cuando tú abres tu casa, espiritualmente hablando, aun si tú no lo tuvieras en tu corazón, aun si tú no creyeses esto, la fe de otros puede dejarte una casa con cielos abiertos. ¡Gloria a Jesús! Una casa donde milagros sobrenaturales todo el tiempo van a estar sucediendo. Oh, pero queremos hacer todo en el templo. Queremos hacer todo en la... No, aleluya, más bien vamos a tener ese templo y vamos a estar todo el día en ese lugar. Podemos estar todo el día en ese lugar, pero tenemos casas. Tenemos casas para que el Señor Jesús pueda ser glorificado en ese lugar. ¿Sí? Y en Lucas 5:17, solamente toma nota, no necesitas ir ahí, pero en Lucas 5:17, hablando de la misma historia, del mismo evento, dice que aconteció un día que él estaba enseñando, ya sabemos dónde, en la casa, ¿sí? Y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. No te preocupes si hay gente religiosa en medio de ese discipulado. Es más, te vas a encontrar, es el propósito. Y el propósito no es agarrar y patada voladora al religioso, ¿no? No, el propósito es dejar que Cristo Jesús se manifieste. Porque podemos ir con diferentes conceptos, preconceptos y pensar, ¿no es cierto? Oye, no, pero ¿y si viene justo el fariseo? Deja que vaya, Jesús tiene el control. Los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea, pero quiero enfocarme en esto. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Oh, aleluya. No quieres irte. Yo sé, no es propaganda para que te quedes hasta el final del servicio. Pero no quieres irte sin que podamos orar por tu vida para que esto comience a suceder en tu casa. El poder de Jesús esté en tu casa, presente, activo, para sanar. Oh, nos estamos preparando para una revolución, va a suceder esta semana. Pucha, y no voy a estar aquí el próximo domingo para poder escuchar sus testimonios. Me lo van a tener que mandar por... no, estamos transmitiendo. Me lo van a tener que transmitir. Pero milagros que nunca jamás... ¿Tú crees de que ha sido milagroso lo que ha pasado esta semana? Es solamente la punta del iceberg. Te puedo asegurar que cosas sobrenaturales están por suceder. Salta el versículo 14, Marcos 2:14. Marcos 2:14, del 14 al 17 dice: después volvió a salir al mar. Jesús se fue al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, versículo 14, vio a Leví, hijo de Alfeo. Este es Mateo, por cierto, ¿sí? Sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Levantándose le siguió. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él. Ahora, esto es interesante, ¿sí? Porque por eso es de que tienes que aprender a comparar lo espiritual con lo espiritual. Porque le dice: ok, Mateo, sígueme, Leví, hijo de Alfeo, levántate y sígueme. Y te imaginas, Jesús empieza a caminar. ¿Y a dónde se fue Jesús? A su casa. Oye, esos son de los que se autoinvitan, ¿no? Ven, ¿me puedes seguir? Sí, y te lleva a tu casa, ¿no? ¿Me das algo de comer? Por eso es de que cuando comparas lo espiritual con lo espiritual, cuando comparas en el Evangelio de Lucas, nos dice que él, tras haber recibido este llamado, dice, lo dejó todo y Leví le hizo un gran banquete a Jesús. Oh, es hermosa esa revelación. Él le hizo un gran banquete. ¿Sabes por qué él le hizo? Porque él era publicano.
Ahí te iba a decir algo que a algunos les iba a ofender, así que mejor no voy a decir eso. Pero él era una persona, él era un funcionario público de los romanos. Les cobraba impuestos a los israelitas para dárselo a los romanos. O sea, era escoria para los israelitas. Pero Jesús se acercó y le dijo, sígueme. Entonces él, ¿cómo alguien que ha sido escogido por Jesús, a quien el Señor te fue a sacar de la porquería en la que estabas, cómo crees que sería difícil hacerle un banquete en tu casa? Tengo que hablar acerca de un par de cosas aquí. No solamente estate atento a que, te tengan que abrir el techo si es necesario que te abran el techo, pero ya sabes la revelación espiritual de todo eso, sino que estate atento, porque quizás necesitas proveer alimento. Ahora, no solo en lo natural, porque una de las cosas que tienes que entender, no vamos a una reunión a comer. Aunque dice el viejo dicho, los cristianitos no fuman ni beben, pero ¿cómo comen? No paran de comer. Y lo peor de todo es, yo le voy a agregar a eso, y son mangueros. Allá no se ríen, ¿no ven los mangueros? Ya, va a haber reunión en mi casa. Ya, súper. Y se meten así. Ya, y están esperando así, que no había papitas, no has traído nada, ¿no ve? Has llegado así con las manos vacías. No has dicho que era en tu casa, entonces yo he asumido pues de que vas a tener unos refresquitos, sanduchitos de chola, ¿no es cierto? Así con chicharroncito, alguna cosa, ¿no? O sea, una de las cosas que tenemos que aprender es de que cuando abrimos nuestra casa, en realidad el banquete le estamos haciendo a Jesús, no a la gente. Pero al mismo tiempo, aprendamos de Leví, hijo de Alfeo. Cuando abramos las casas, hagamos un banquete también. Llevemos algo para compartir. Llevemos algo para que los demás también puedan ser bendecidos. Para que los demás de pronto, alguien dice, no, pero ¿por qué yo tengo que llevar? No tienes que llevar, llegas a llevar. Cuando el Señor toca tu corazón. Pero dice, estaba sentado Jesús a la mesa de él y muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Una de las cosas que vas a entender cuando tú termines de estudiar estos pasajes es que toda vez que Jesús está en una casa, ¿sabes quiénes están con él en esa casa? Por eso es que tú puedes ser un miembro de una congregación y no un discípulo. Hay personas que escuchan esto, pues discípulo, no, ya, ¿a quién estamos volviendo locos? Ay, hermanito, están perdiendo la visión, ¿cómo nunca? No, ¿cómo que ahora vamos a estar en células? ¿Quién ha dicho célula? Te lo vamos a agarrar a puñetes ese. Tienen que perdonar, es el Galileo. Está ahora modelo G12. Es que yo no puedo creer. Yo de verdad no puedo entender cómo en una ventana de oportunidad, y la oportunidad es para nosotros. Porque lo que tú no entiendes, yo lo sé porque el Señor me lo ha hablado de esta manera y yo sé hacia dónde estamos apuntando. Yo sé cuál es el objetivo final de todo esto. En primer lugar y por sobre todas las cosas es preparar a la novia. Y la novia tiene que ser preparada en todos los ámbitos, en todos los niveles. Hay una parte de la novia que se está preparando profunda y exhaustivamente en la escuela bíblica, pero hay otra parte que ni siquiera saben qué es ser novia, pero quieren ser novia. Entonces necesitamos prepararlas. Yo sé hacia dónde el Señor nos está llevando y se los he comentado y se los he dicho esa noche cuando hemos comenzado el primer discipulado. Estamos para hacer discípulos a fin de que en un tiempo todos aquellos que están sentándose en las casas siendo discipulados van a poder también discipular a otra gente. Porque tú vas a aprender cosas esenciales, elementales. El Señor necesita de tu ayuda. ¿No te das cuenta ese privilegio?
Él que podría hacer, oh, pero Dios es todopoderoso, Él puede hacer lo que le da la gana. Sí, pero ha escogido no hacerlo. Él quiere hacerlo a través tuyo y mío. Entonces necesitamos entender qué es lo que está sucediendo. Los discípulos estaban siempre en la casa con Jesús. No ves a Jesús nunca solo en una casa. Los discípulos le seguían. Entonces, para aquellas personas que están teniendo su problema existencial y diciendo, no, yo no me voy a sujetar a nadie. Así como, hermanito, hermanita, igual no te sujetas, así que no manches. Te lo voy a decir así de frente. Igualito, aunque digas, no, yo solo al pastor, a mí nunca te has sujetado. Estoy hablando a aquellos que están hablando de esas cosas. Porque cuando hay una verdadera sujeción, yo reconozco quienes están verdaderamente sujetos. Y aquellos que están hablando de esas cosas no están sujetos. Así que no me vengas con burreras. En segundo lugar, discipulado no es que te vas a sujetar al discipulador. Tampoco es de que vas a ir con tu jeta. Estoy con un sujeto, sujeta, no. Pero alguien necesita enseñarte. La palabra de Dios es muy clara respecto a este sentido. Dice, pueden tener 10,000 años. Y está diciendo, es posible. Puedes tener, no está diciendo que eso es antibíblico, eso no me gusta, eso yo no voy a seguir. No, lo que dice es de que no puedes tener muchos padres. Un padre es quien es responsable por ti. El ayo es solamente el instructor que te lleva a la escuela. Nada más. Y la verdad es de que en esas declaraciones se demuestra dónde está el estado espiritual de la gente. Se demuestra dónde está realmente el corazón. Y se demuestra cuál es la escuela bajo la cual han estado todos estos años. Una cosa te aseguro, no es la escuela bíblica de Narrow Way. Por eso es de que los discípulos, ya se me ha pasado, tenía que sacarlo, ya, listo. Pero por eso es de que los discípulos estaban en la casa. Las multitudes no, como vas a ver en un momento en los otros pasajes. Y cuando habla dice, porque habían muchos que le habían seguido, y los escribas fariseos viéndole comer con los publicanos y pecadores, dijeron a los discípulos, ¿viste? Los fariseos, los publicanos, los que tienen otro corazón, los que no son discípulos, los que son religiosos, los que están metidos con otro concepto de lo que es iglesia y no con la ventana de oportunidad que Dios está abriendo, religiosamente se van a quejar a los discípulos. No fueron a quejarse de Jesús. Se quejan a los discípulos. Y ahí es donde comienza la murmuración. Diciendo, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Oh, pero marca mis palabras, al oír esto Jesús siempre está escuchando. Jesús siempre sabe lo que cavilamos en nuestro corazón, aun cuando no lo decimos. Les dijo, mira, y esta es la revelación de la iglesia en casas. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y algunos, ¿y la revelación, pastor? La revelación es clara. Solo cuando uno reconoce la necesidad verdadera y genuina, acepta lo que sea que Jesús está diciendo que se haga. Yo no he venido a llamar a los justos, y no está diciendo que ellos eran justos, sino que ellos se justificaban por sus acciones. Y ese es el problema de una persona que no anda sujeta. Se justifica por lo que piensa de sí mismo que está haciendo que es correcto. Si no haces lo que Jesús está diciendo que es correcto, aún haciendo lo correcto, estás haciendo lo incorrecto. Jesús dice, yo no he venido a los justos, sino a los pecadores. Entonces, ¿sabes qué van a ver también en las casas? Pecadores. Porque la iglesia está llena de pecadores. Toma nota, Mateo 9:10, que es el otro pasaje de esta misma historia. Mateo 9:10. Pero nos dice que se sentaron los publicanos y los pecadores en esa casa. En la casa, ¿sabes qué es la virtud que Jesús tiene? Cuando llevas la iglesia a la casa, Jesús puede llegar a los pecadores de una manera más personal, más íntima, más individual. Pero ¿sabes qué? Después de esa llegada, es necesario que la gente que esté en las casas puedan ser establecidas en el templo.
puedan ser consolidadas en el templo. Por eso es de que no es célula, no es G12, no es grupo vida. Porque lo que pasa, y estoy siendo bien claro para todos los discipuladores y los que están siendo discipulados, ¿sí? Lo que pasa es de que hoy en día en el cuerpo de Cristo tú puedes ir a una iglesia y asistir al discipulado de otra iglesia. Lo siento, señores, pero esa no es nuestra intención con el discipulado. No es, ya, pero lo discipularé para fulanito, está yendo a otra iglesia, pero yo... No. Esos son aires de grandeza, quiero agarrarme a otra gente. No. Jesús trae a la gente que Él tiene que traer, que pertenece a esta casa, no nosotros. Y por eso es de que esto espero que les quede claro a todos los discipuladores. Si estamos discipulando, vamos a discipular a gente que está comprometida con la visión de la casa. No voy a hacerte perder el tiempo con gente que está yendo a otro lugar. Y mucho menos voy a permitir de que por el discipulado que estás teniendo, porque compartes muy bien la palabra, estés de, entre comillas, ladrón de ovejas. Como si las ovejas le pertenecieran a alguien más que a Jesús. ¿Sí? Pero si son hermanitos, hermanitas que están yendo a otra iglesia, háblales y diles, bueno, anda y busca un discipulado, anda que te enseñen en ese lugar. No, pero dice que linda es la palabra que compartes. Ok, entonces tienes que congregarte. Porque si no vas a escuchar una cosa que te vamos a enseñar con la palabra de Dios, que tal vez después tu pastor va a decir que es contrario. Y el problema lo vas a tener tú, no yo. ¿Sí? Lucas 19, tú puedes leer del 1 al 9. Lucas 19 del 1 al 9 es la historia de Zaqueo. Zaqueo, pero nos dice la palabra de Dios de que él le dijo Jesús, versículo 5, tú vas a leer del 1 al 9, Lucas 19, del 1 al 9, pero yo te leo el versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio a Zaqueo que era pequeñito y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Es necesario que pose yo en tu casa. Y cuando lees toda la historia de Jesús y Zaqueo, tienes que entender, Zaqueo es una generación de creyentes pequeñitos. Esa es la revelación de Zaqueo. Creen en Jesús, quieren ver a Jesús, pero no lo pueden ver en la iglesia porque todavía tienen muy poca revelación. Entonces, ¿sabes qué hace Jesús? Va a su casa. Y cuando entró a su casa, Jesús le dice, he aquí, hoy ha llegado salvación a tu casa. No solo se salva el pequeñito, sino toda la familia. ¿Y sabes cómo se demostró esto? Zaqueo restauró a todos aquellos a quienes había robado. Es tremenda la historia de Zaqueo. Es semejante a lo que sucede en Hechos capítulo 10. Lee tú por favor todo el capítulo 10. Pero Cornelio abrió las puertas de su casa y Pedro vino a su casa. Y cuando llegó Pedro pensó que estaba yendo para Cornelio. Cornelio había llamado a sus hermanos, a sus hermanas, a sus parientes, a sus amigos cercanos y era una congre. Y mientras Pedro se puso a enseñarles la palabra, el Espíritu Santo descendió y fueron bautizados todos y comenzó la iglesia de los gentiles. Nosotros somos producto de una casa que fue abierta. Aleluya. Aleluya. Marcos capítulo 5 del 35 al 49. Marcos 5, 35 al 49, al 43. Tú puedes leer esta historia, es la historia de Jairo. Pero Jairo estaba desesperado porque estaba esperando a que Jesús pueda venir. Pero mientras está hablando todavía, Jesús vienen a él y le dicen, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Versículo 37. Marcos, ¿te dije Lucas? Marcos, ¿no ve? Marcos 5, 37, mira lo que dice. En el anterior versículo Jesús le dice, no te preocupes, solamente cree. O sea, ya le dicen a Jairo, lo siento, tu hija ya ha muerto, ¿para qué vas a molestar a Jesús a tu casa? Sabes, aun cuando haya alguien muerto espiritualmente en tu casa, si llevas a Jesús y crees solamente, milagros van a suceder. Pero Jesús no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Ahí está un remanente. Por eso es que solamente los discípulos entienden el principio de las casas. Y vino a casa del principal de la sinagoga. Y vio el alboroto de los que lloraban y lamentaban mucho. Y los sacó a todos. Los echó fuera a todos.
Si va a haber alboroto, si va a haber llanto, si va a haber falta de fe, necesitas hacer claro como discipulador, aquí estamos con un objetivo. No es chacota, no es alboroto, no es... Por eso es de que si te han pedido de que empiecen a una hora específica, trata de estar 5 o 10 minutos antes. No te hagas esperar como la estrella de cine, necesito, ay, sí, perdón, es que lo siento, y amén, ahora sí podemos comenzar. No, lo siento. Otros están esperando un milagro sobrenatural, así que llega a tiempo. Aleluya. Otro milagro sobrenatural sucedió en una casa. Resucitó la niña. Resucitó, resurrecciones también las vamos a ver. Mateo 9 del 27 al 30. Mateo 9 del 27 al 30. Está Jesús caminando y hay unos ciegos que le dicen, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Esto es justo después de la historia de Jairo. Cuando comparas lo espiritual con lo espiritual, termina lo de Jairo y Jesús sale de la casa y está yendo a otro lugar y los ciegos le están diciendo, ten misericordia de nosotros. Versículo 28, Mateo 5, 28, perdón, 9, 28. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Esta es la pregunta para nosotros hoy. ¿Crees que Jesús va a poder hacer todas estas cosas en tu casa? Te voy a volver a hacer la pregunta, ¿lo crees con todo tu corazón? ¿Crees que Jesús puede abrir los ojos de los ciegos? ¿Crees que Jesús puede levantar a los paralíticos? ¿Crees que Jesús puede resucitar a los muertos? Alístate, porque cosas sobrenaturales van a comenzar a suceder desde esta tarde. Hoy comienza el segundo discipulado en casa de Fabi, para aquellos que están el día domingo. Pero el día miércoles, el día jueves y el día sábado de esta semana vamos a tener los otros discipulados. Alístate, porque cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios tiene reservado para los que le aman. Y para esta hora las ha reservado. Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe se ha hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Los ojos de ellos fueron abiertos. Sabes, no solo en lo natural. ¿Cuánta gente con ceguera espiritual sigue yendo a los templos y viendo no ven, oyendo no oyen? ¿Sabes por qué? Porque todavía las casas no habían sido abiertas. Pero ahora en las casas los ciegos verán, los sordos oirán, los mudos cantarán, el cojo saltará. Y nadie va a poder detener al poderoso de Israel. Mire Mateo 9, 32 al 34. Sigue Jesús en la casa. Mientras salían ellos, yo sé, algunos están así como que, fucha pastor, ¿cuánto falta? Estoy casi a la mitad, así que no te preocupes. ¿Sí? Pero es que necesito que tú entiendas. ¿Sabes? La palabra de Dios dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Total, aguántame, estoy predicando hoy por el próximo domingo más. No voy a estar. Te ruego, dame unos minutos simplemente, porque de verdad, y donde sea, si el Espíritu Santo me dice, ya no vas a hablar de esos, lo detengo para mañana en la escuela bíblica, no me importa. Pero lo que pasa es que cuando oímos esto en la palabra, la fe viene por el oír esta palabra. Y eso es clave, porque Jesús les dijo a los ciegos, ok, ¿crees? Sí. Entonces los tocó y les dijo, hágase hecho conforme a tu fe. Y yo lo que estoy haciendo esta tarde es simplemente edificar tu fe. Te estoy dando tantos elementos para que cuando tú te reúnas esta semana en el discipulado, tú vayas tan cargado de fe que los milagros te van a seguir. Mientras tú estés de ida hacia esa casa, vas a empezar a ver milagros. Te lo aseguro en el nombre de Jesús. Mira, dice el versículo 32, mientras salían ellos, fueron sanados al instante, fueron abiertos sus ojos, salían ellos, y aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, primero te tienes que encargar del demonio, entonces el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca hemos visto cosa semejante en Israel. Jamás
hemos visto esto en Israel, cosas que nadie antes ha oído, va a empezar a suceder en las casas. ¿Sabes por qué? Porque la casa debería ser el producto de lo que estás recibiendo en la iglesia. Si no, estás simple y llanamente calentando la silla y durmiéndote incómodo. Más caliente vas a estar en tu cama y más cómodo. Lo que sea que el Señor hace en la iglesia debería estar sucediendo en las casas. Mateo 13, del 36 al 43. Tú lee por favor este pasaje, pero Mateo 13, del 36, Mateo 13, 36 al 46. Mira lo que dice, empieza en el primer versículo y tú vas a leer todo lo demás. Entonces, despedida la gente, otras traducciones dicen despidiendo las multitudes, yo lo traduciría despidiendo a los miembros de congregaciones, entró Jesús en la casa y acercándose a él los discípulos le dijeron, explícanos la parábola. Este es otro principio de ser discipulados. La gente es enviada de vuelta a casa. Van, reciben su milagro, están en la gloria un rato, están, la gloria les ha hecho, y después siguen su vida todo el resto de la semana. Jesús entra en la casa con los discípulos. ¿Y sabes qué pasa en el discipulado? Uno a uno, Jesús te puede explicar la parábola. Misterios que estaban escondidos. ¿Cuánta gente está sentada semana tras semana en mensajes como estos y salen así y les preguntas, ¿qué has entendido? No he entendido nada, porque no sé, el pastor mucho habla de otras cosas que no entiendo. Pues necesita ser discipulado. Porque en las casas se explica lo que se habló. Se explica lo que enseñó. Se explica y hay una revelación nueva y fresca. Porque Jesús ya les había explicado a los discípulos la parábola del sembrador. Pero ahora les está dando una nueva y fresca revelación que los discípulos no habían aprendido. En casas se profundiza sobre la palabra que ha sido enseñada. Mateo 26, tú lee del 6 al 13. Mateo 26, del 6 al 13. Pero esta es una tremenda revelación. El versículo 6 dice, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado él a la mesa. ¿Sabes qué más se aprende? Tú tienes que leer hasta el versículo 13, pero para que tú puedas sacar la riqueza de todo esto. Pero dice que Jesús estaba en casa, no en el templo. ¿Sabes qué aprendes en la casa? Una adoración de intimidad, la cual nunca antes habías conocido. Porque aprendes el porqué de esa adoración. Muchas veces ha pasado que gente entra a este lugar hasta que alabamos. Empieza la adoración y cada vez se van yendo más atrás. Algunos así calladitos se salen por la puerta y nunca más regresaron. ¿Por qué? Porque no han sido discipulados, porque no entienden por qué se trae un vaso tan costoso de adoración a Jesús. Oh, pero cuando estás en casa y ves a otras personas y entiendes, Jesús te va a enseñar y te va a decir, mira, es tan importante la adoración que donde sea que se predique del evangelio, en el mundo se tiene que hablar de este tipo de adoración que esta mujer dio. Gloria a Jesús. Así van a estar ahí, dejar de estar parados como papanatas ahí durante la alabanza. Vayan a las casas y van a aprender esto. Hechos 2, 46 y 47. Ok, a partir de ahora dame 15 minutos y nos vamos. A partir de ahora. Amén, ¿me pueden dar 15 minutos? No. Pastor, para eso están las casas. Ya sé, pero estoy predicando para el siguiente domingo más. Hechos 2, 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día, ¿a dónde? A la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién es el que se tiene que encargar del crecimiento de la iglesia? El crecimiento congregacional es Jesús.
Lo único de lo cual nosotros tenemos que ocuparnos es ¿de qué? De permanecer unánimes en el templo. Y dice cada día, voy a dejar esto en paz, pero algunas personas así como que, uy, pero pastor, todos los días ahora están llenos de tantas reuniones, ahora ¿cuándo voy a tener familia? ¿Dónde voy a tener? Yo te voy a decir cuándo, todos los días vas a tener familia. ¿Dónde, pastor? En el templo. Pero ¿y si no puedo ir al templo? En las casas. Porque tu familia tiene que aprender que ese es el estilo de vida al cual Jesús nos ha llamado. Nosotros tenemos la idea de que vamos a la iglesia el domingo y después hacemos familia de lunes a sábado. Tenemos que llevar nuestra familia a la iglesia todos los días de nuestra vida. Y la iglesia no es un templo, la iglesia es tu casa, es mi casa. Es poder llegar a una comunión tan profunda los unos con los otros. Permanecían en el templo cada día, pero también en las casas. ¿Sabes cuál es el modelo bíblico? La iglesia primitiva creció porque la gente tenía un entendimiento de compartir el pan. Este es el pan. En las casas. Aleluya. Y dice que agregaba a cada día los que habían de ser salvos. En las casas hay milagro de salvación. Hechos 5:42. Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La iglesia primitiva estaba todos los días en el templo y por las casas. Y no cesaban de enseñar y predicar. Van a estar tan preparados, aleluya, que cuando Jesús diga, ok, es tiempo de manifestar mi gloria, te puedo asegurar que esta iglesia va a estar preparada para esa gran cosecha por la gracia de Dios. Hechos 9, versículos 11 y 17. Vale la pena que tú leas todo el capítulo 9, si quieres de manera específica desde el versículo 10 hasta el versículo 19, pero te voy a leer algunos versículos específicos para que seamos correctos con lo que me he comprometido a 15 minutos. Pablo acaba de ser, en realidad Saulo, acaba de ser confrontado por Jesús. Y Jesús en persona se le apareció. Saulo estaba yendo a matar cristianos. Tenía cartas para meterlos en la cárcel. Y entonces el Señor Jesús se presenta y le dice, ok, yo te he escogido, tienes que ir a este lugar. Y mientras está siendo llevado Pablo a Damasco, he aquí, el versículo 10, habla el Señor en visión a Ananías y él respondió, heme aquí. Versículo 11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca, subraya, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y le dice en el siguiente versículo, entra en la casa y pon tus manos sobre él para que recobre la vista. Los siguientes versículos son una discusión de Ananías con el Señor. Y le dice, no, tú estás loco, yo he escuchado, sé quién es Saulo. Este asesina a cristianos, mete a cristianos en la cárcel, este nos va a dar tunda. ¿Cómo me vas a mandar? Y el Señor le dice, instrumento escogido me es este, para que lleve mi palabra a los gentiles. ¿Siguen? Pero ¿dónde tenía que buscarlo? No en el templo. No llevaron a Saulo al templo. Lo llevaron a una casa. Versículo 17. Salta de ahí. Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde vas, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Ahora, quiero que entiendas esto. Ananías no quería ir a la casa. Ananías estaba como esos hermanitos y hermanitas, no, pero ¿para qué? Pues no, yo no, estaban locos estos, a ver va a ser mi discipulador, ¿qué sabe pues ¿Sabes? Si Ananías no obedecía, nos hubiéramos perdido la revelación de 3/4 del Nuevo Testamento. La iglesia hubiera perdido a Pablo, que traía tanta bendición y tanta revelación.
Una vez más, en las casas se imponen las manos y los ojos, las escamas que estaban sobre los ojos, caen de sobre los ojos. Ahí la gente, escúchame, ahí la gente se le es revelada, en las casas se le es revelada la experiencia real que ellos tuvieron con Jesús. ¿Me están escuchando? Porque si van a la iglesia tiene una forma, tiene un formato, tiene un propósito. Los pastores están embalados con una cosa y todo lo demás. O sea, hay un orden en la iglesia. Pero en la casa, en esa intimidad, hay gente que ha tenido visitaciones de Jesús. Pero si nadie va y le pone las manos, nunca van a entender que fue Jesús quien los visitó. Y esas vidas pueden ser cambiadas y transformadas para siempre. El último pasaje, dos más. Hechos 12:2. Hechos 12:12. Hechos 12:12. ¿Se acuerdan cuando Pedro está metido en la cárcel y la gente está orando? Mira lo que dice. Ellos estaban orando en un lugar, pero dice el versículo 12, Hechos 12:12. Habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde estaban muchos reunidos orando. Estaba Pedro en la cárcel y en una casa estaban orando por él. Cuando tú dejas que en la casa Jesús sea revelado, incluso prisioneros que están atados en todo tipo de grillos, en todo tipo de ataduras por el enemigo, el Señor va a mandar ángeles que los ministren y los saquen de ese lugar y te los traigan a tu casa. Último, Hechos 18. Tú puedes leer del 7 al 11. Del 7 al 11. El contexto nos muestra en los anteriores versículos. Pablo está predicando en la sinagoga en Corinto. Quiero ser claro, en Corinto. Muy bien. Pero mira lo que dice en el anterior versículo. Nos dice que Pablo se enoja y dice: no, ¿saben qué? Estoy harto de ustedes no quieren recibir la palabra, yo me voy. Se sacudió sus vestidos y dice: yo me voy a los gentiles. Versículo 7, y saliendo de allí se fue a la casa. Él estaba en el templo, Pablo estaba en el templo, pero se fue del templo a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los, corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces, versículo 9, el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y mira lo que hizo. Se detuvo allí. ¿Dónde? En la casa de Justo, no en la sinagoga. En la casa de Justo se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. ¿Estás listo para esto? La iglesia quizás más gloriosa, más llena de dones, manifestaciones y operaciones del Espíritu Santo, la iglesia de Corinto, fue fundada en una casa, no en un templo. Amados, estamos listos para un gran mover de Dios en medio nuestro. Y por eso es de que les animo, si no has tomado la decisión hasta ahora de participar de alguna de las reuniones, ponme por favor los horarios, Rafa. Tienes ahí adelante todos los horarios. No te pierdas más tiempo. Quizás tienes un muertito en tu casa que necesita ser resucitado. No lo hagas esperar más. Tal vez estás ciego y no has entendido qué es lo que el Señor quiere hacer en tu vida. No necesitas esperar más. Quizás hay personas que están esperando que tu casa sea abierta para que venga gente que no ha podido caminar con el Señor, que está paralítica. Necesitas tú estar en una casa. Necesitas entender la revelación de la iglesia llevada a las casas. Necesitamos ser discipulados.
Y te puedo asegurar, marca mis palabras, vamos a oír, y no solo nosotros, esta ciudad, Dios tiene mucha gente, mucho pueblo en esta ciudad. Esta ciudad va a empezar a escuchar que Jesús está en casa. Y cuando escuche eso, mucha gente va a empezar a convertirse. Y el reino de Dios va a seguir siendo esparcido. ¿Lo quieres en tu casa? Muchos discipuladores están abriendo sus casas, pero les he animado a los discipuladores que tengan la libertad, conforme el Espíritu Santo les guíe, que si alguien en el grupo quiere abrir su casa, puedan también tener reuniones en la casa de otros. Por cuestión de logística, tal vez al principio es necesario que se mantenga en un lugar para que todos puedan saber dónde es, pero una vez que ya estás establecido, pueden ir a otras casas. Quizás una de las casas que necesita revelación de la gloria de Dios es la tuya. Pero no abras para que vayan solo esa semana y después tú no participes. Sé parte de lo que el Señor Jesús está haciendo. Te invito, te insto, te suplico, te ruego, como si tuviera que rogarte para que tú veas la gloria de Dios y veas milagros. Pónganse de pie. Voy a orar por cada uno de ustedes en el nombre de Cristo Jesús, creyendo que cada una de estas palabras que hemos recibido, cada una de estas palabras que hemos visto en las Escrituras, la palabra de Dios nos dice que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Cada una de estas cosas que hemos visto, si el Señor ha hablado, si esto es real, lo que Jesús está diciéndonos que va a pasar en nuestras casas, ¿qué crees? Pues va a pasar. Va a suceder que en tu casa se va a oír que gente muerta ha resucitado. En tu casa la gente va a oír que los ciegos han abierto los ojos. En tu casa van a haber personas que van a recibir al Espíritu Santo. Salvación va a llegar a tu casa. Aquellos que se han preocupado, pero mi papá, mi mamá, pero mis hermanos hasta ahora no caminan con el Señor. Ahora es el tiempo, pero necesitas llevar la iglesia a tu casa. Necesitas ser tu iglesia en tu casa. Si lo crees, alza tus ojos al cielo con tus manos puestos los ojos en Cristo, no en un hombre. No hay nada que un hombre nos puede dar. Es Cristo Jesús. Señor, venimos a ti, precioso Rey. Nos acercamos, Señor Jesús, con la confianza, una confianza que es inquebrantable, porque tu palabra no pasará. Tu palabra es firme, es verdadera, nunca deja de ser, Señor Jesús. Tú has fundado incluso los cimientos del universo sobre lo que has hablado. Tu palabra permanece para siempre, Señor Jesús. Así que con esa confianza, Rey de Reyes, así conforme tú me has hablado, susurrando esto a mi oído esta mañana, ahora Jesús, sean sueltos los milagros del cielo. Seas tú soltado, Espíritu Santo de Dios, ten libertad para actuar en las casas como sea que tú quieras actuar a lo largo de esta semana y todas las siguientes semanas, cuanto sea el tiempo que tú deseas que estemos haciendo esto, Señor, en las casas, Rey, sean soltados milagros, sean soltadas señales, sean soltados milagros sobrenaturales. No solamente en lo espiritual, sino también te creo, Jesús, por milagros en lo natural. Señor Jesús, que en lo natural hayan ciegos que abran sus ojos, hayan paralíticos que caminen, hayan muertos que sean resucitados. Mas también en lo espiritual, precioso Jesús, soltados sean de los cielos aquellas compuertas que estaban cerradas. Ahora, por la palabra de fe, por la palabra que ha sido hablada, sea soltada toda aquella fe, se abren las compuertas y las señales y los milagros sigan a todos aquellos que creemos en ti, Señor Jesús. Te doy gracias, precioso Rey. Una cosa prometemos: que siempre te daremos a ti toda la honra y toda la gloria, porque tú eres el que lo hace, solo tú y nadie más merece la gloria. Gracias te doy, Señor Jesús.
que hagamos discípulos, que consolidemos a las personas en tu reino, que podamos verte a ti manifestarte en toda la tierra. En el precioso y glorioso nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos en las clases lunes, martes y miércoles y discipulados. Aleluya. Que el Señor los guarde.